for the gift and the message. We really appreciate it. And kids, you can go with Ligia. Deaconess Ligia is going to teach you the Easter lesson today. So she's in the back waiting for you. Thank you very much. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. El mensaje de Easter o de Pascua de Resurrección, quiero decir felices Pascuas de Resurrección. Normalmente en español saludamos diciendo felices Pascuas, felices Pascuas. Y básicamente es una referencia a la Pascua de Resurrección. Pero tengo la pregunta para iniciar acá, ¿por qué se le llama Pascua de Resurrección? Es una buena pregunta. Yo no sé si ustedes saben de que la religión judía celebra la Pascua, la empieza a celebrar el 15 de abril, que acaba de pasar, creo que fue que el viernes del 15, y dura una semana hasta el 23 de abril. Si usted tiene algún amigo judío o que esté familiarizado con esa religión judía, se dará cuenta que ellos están celebrando Pascua, pero obviamente no se llama Pascua de Resurrección, aunque nuestra Pascua, la Pascua cristiana, Pascua de Resurrección, está vinculada a la Pascua judía, definitivamente, porque la religión cristiana indefectiblemente está arraigada en la tradición judía. No hay forma de eludir esa realidad. ¿Por qué se le llama Pascua? Bueno, la palabra Pascua significa, óigalo bien, significa atravesar. Eso significa la palabra Pascua en hebreo. La palabra Pascua en español viene del latín, y del latín saltó desde el griego, y del griego obviamente al hebreo, que es el idioma de los antiguos israelitas. Y entonces Pascua significa atravesar. Y uno se pregunta por qué se le llama así. Bueno, la historia israelita, si usted le lee en el libro de Éxodo los primeros capítulos, encontrará de que Israel había sido esclavizado por 450 años como nación en Egipto. Y Dios se levantó a un libertador que los sacó de la esclavitud en Egipto, que se llamaba Moisés. Ahora, la noche antes de salir de la esclavitud en Egipto, Dios instituyó la Pascua, donde debían sacrificar un pequeño cordero y su sangre ponerla en los dinteles de las puertas como una forma de decir que Dios nos está protegiendo de la muerte. Y Dios le dijo que a esa fiesta se debía llamar Pascua, porque ellos iban a atravesar el desierto e iban a atravesar el mar Rojo. Dios lo iba a partir según la historia bíblica, y entonces la Pascua significa atravesar. Ahora, nosotros con la Pascua cristiana le llamamos de esa forma porque se refiere al Cordero Pascual. Nuestro Señor Jesucristo es llamado en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio según San Juan, el Cordero Pascual, que era el Cordero que se sacrificaba en la fiesta de Pascua. Y Cristo muere como sacrificio por nuestros pecados, y por eso Él se le llama hoy la Pascua de Resurrección. ¿Qué significa resurrección? Brevemente lo digo. La palabra resurrección a veces es un poco confundida porque pensamos quizás en la reencarnación y un poco de otras combinaciones de ideas de religiones orientales. Pero la palabra resurrección en griego, de donde proviene nuestra palabra, es anastaseo la palabra, y significa levantarse, levantarse. Y básicamente había que dar un calificativo a la palabra para entender de que Cristo se había levantado de entre los muertos. Entonces la palabra anastasio, resurrección, significa levantarse, pero específicamente de entre los muertos. En pocas palabras, que Jesucristo vuelve a la vida. Y quiero decirles que esa es la esperanza que nosotros tenemos. De eso quiero hablar en esta mañana. La resurrección es para nosotros una esperanza de que Dios no tiene la muerte como la palabra final, sino que Él da una palabra de vida. Es una esperanza que vamos a ver en un par de aspectos. ¿En qué sentido es una esperanza? Uno oye hablar mucho de la esperanza, pero a veces son palabras un poco huecas o vacías, sin un sentido claro. Y yo quiero enfocar esa esperanza en dos cosas. Es una reorientación de la vida. Dios nos da un nuevo sentido, un nuevo propósito y también una nueva
perspectiva. Esa esperanza tiene que ver de que Dios reorienta nuestra existencia, nos da un sentido que va más allá de lo terrenal. Pónganse a pensar ustedes, si no tuviéramos la esperanza de que un día Dios va a levantar a los muertos, nos va a resucitar, o nos vamos a volver a ver con nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros a la presencia de Dios, nuestra vida estaría más apagada, por ponerlo así, sin un propósito o un sentido más claro. Así que esa esperanza cristiana es una esperanza que se enfoca en una nueva perspectiva y en una nueva reorientación de la vida. Y cuando hablamos de esperanza, como dije, a veces son palabras un poco vacías, como en esta ocasión que dice: por favor, ayúdenme, mi hija se ha perdido. ¿Y cómo se llama? Esperanza. Imposible, la esperanza es lo último que se pierde. O ese otro, la profesora en clase pregunta: a ver, niños, ¿cómo sería para ustedes una muerte tranquila? Y Jaimito responde: Señor, pues como murió mi abuelo. ¿Cómo murió tu abuelo? Se quedó dormido. Muy buena respuesta, seguro que ni se enteró. ¿Y cómo sería entonces una muerte horrible, Jaimito? Señor, pues como los amigos de mi abuelo. ¿Y cómo murieron los amigos de tu abuelo? Pues iban en el carro de mi abuelo cuando se quedó dormido. Esa es la esperanza que uno tiene, ¿no? Ahora, como uno ora y clama al Señor, ¿verdad? Los niños nos oyen orar y clamar a Dios. Encontré este otro que tiene sentido. Un niño le dice a Jaimito: ¿y tú le tienes miedo al diablo? Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, ni siquiera al malamén. ¿Y quién es ese? Ni idea, pero debe ser muy malo, porque mi madre cuando reza acaba diciendo: y líbranos del malamén. Bueno, enfocándonos en la esperanza, quiero preguntarles: ¿a quién de ustedes no les gusta estrenar algo? Todos nos ponemos ropas nuevas. Quiero decirles que esta vestimenta que estoy usando es nueva, relativamente nueva. Yo sé que nadie lo nota, pero yo me siento orgulloso de mi vestimenta nueva. Se me ve muy bien, por lo menos yo me veo bien. Yo mismo, mi esposa no ha dicho nada, así que no vamos a entrar en ese detalle. Pero a todos nos gusta estrenar, ¿no es cierto? Estrenar algo nuevo. Ahí les pongo un closet lleno de ropa. Este otro está más ordenado. ¿Cuántos de ustedes son así? Bien ordenaditos, bien clasificados. ¿Cómo está su closet? Cuando hoy venía a celebrar la Pascua de Resurrección, dijo: voy a ir lo mejor vestido o vestida. ¿A cuánto les fue difícil encontrar la ropa que se iba a poner? ¿O cuántos compraron una vestimenta para hoy? Ahora, no solamente hablamos de vestimenta, pero como nos gusta estrenar, ¿cuántos prefieren estrenar algo así? Un Rolex. Yo abrí la gaveta y vi como 50 relojes míos, y el más importante era el Rolex, y dije: no voy a ir a impresionar a la iglesia con mi Rolex, mejor me traje el más sencillo. Mentira, yo a duras penas tengo uno, pero nos gusta estrenar, ¿no es cierto? Ahora, póngase a pensar: ¿a cuántos quieren que le regalen algo para estrenar en el día de su muerte? Esa parte sí ya es una pausa. Yo quiero estrenar en la vida, ¿no es cierto? Mientras lo puedo lucir, mientras lo puedo vestir, mientras pueda impresionar, por decirlo así. Pero la muerte es un enemigo que nos acosa por los cuatro costados. Y la muerte acosó a nuestro Señor Jesucristo. La muerte lo arrolló en un sentido, pero no para siempre. Si bien es cierto que todos queremos estrenar algo nuevo, no queremos que nos lo regalen la muerte. Estoy seguro que han escuchado muchas veces a mamás y papás, abuelitos: dice: a mí denme flores en vida, ¿no es cierto? No me las den cuando yo esté muerto, porque ¿para qué? Yo las quiero gozar ahora. Y entonces nosotros queremos algo en la vida nuevo, pero a la mayoría nos cuesta conseguir cosas nuevas porque son caras. Y eso refleja la vida de Jesucristo. Jesucristo nació pobre, vivió pobre y murió como un ser humano muy pobre. De hecho, conocemos la historia de Navidad, por ejemplo, de que él nació en un pesebre. No sé cuántos saben qué es un pesebre. Es un establo, es un cajón donde le dan de comer a los animales y huele mal. Y no había un lugar donde poner a María, que estaba embarazada, y entonces termina en el establo.
y toda su vida Jesucristo fue pobre. Ahora, yo creo que él tenía ciertos recursos, pero porque la gente le ayudaba. En Lucas capítulo 8 vemos claramente que dice que un grupo de mujeres apoyaba el ministerio de Jesús y lo seguía por todos lugares, tanto así que cuando Cristo está colgado de la cruz, no una cruz tan bella y linda como esa que tenemos acá, sino que era una cruz horrible, símbolo del mal, símbolo del pecado, donde es colgado Jesucristo, dice que eran las mujeres las que estaban al pie de la cruz. ¿Y dónde estaban los discípulos y seguidores de Jesús? Escondidos. Usted recordará la historia de Pedro, que hasta Pedro le dijeron, ese estaba con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Yo no lo conozco. A mí no me hablan de ese tipo. Y una otra mujer le dice, si hasta tu acento te delata, hablas como Galileo. No. A mí no me relacionen con el susodicho. Yo no sé nada de él. Pero las mujeres estaban al pie de la cruz. Y aunque Jesucristo era pobre, decíamos de que en verdad el apoyo que le brindaron muchos en general, pero especialmente un grupo de mujeres seguidoras, fue sustancial e importante en la vida y ministerio de Jesús. Ahora, Jesucristo hizo grandes cosas. Hoy no voy a hablar de la historia de Jesús, su vida, su ministerio, etcétera, porque es algo sobresaliente. Pero quiero hablar de su muerte, porque la muerte es parte de la realidad que él enfrentó y que nosotros habremos de enfrentar. Su sepultura, dice ese pasaje de Isaías, fue con los ricos. Por eso les hablaba al principio, ¿cuántos de ustedes quieren que le regalen algo para estrenar el día de su funeral? Nadie. Pero en el funeral de Jesucristo hubo cosas que eran sustancialmente diferentes de lo que fue en su vida. Por ejemplo, dice que él fue sepultado en una tumba nueva. Así dice claramente que Nicodemo dice que llegó y pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús y lo puso en una tumba donde nadie había estado antes. Usted debe entender de que en la antigüedad las tumbas no eran como hoy usted las ve en los cementerios. Más o menos lo que aparece ahí en la imagen eran unas cuevas, en verdad. Eran unas cuevas donde ponían varios cuerpos y entonces le rodaban una piedra para bloquear la entrada, y normalmente era una piedra muy pesada porque antes, como hoy, existían los robadores de tumbas y entonces la piedra era significativamente pesada. Entonces él es puesto en una tumba nueva con especias aromáticas caras. Yo no sé cuántos le han puesto atención al detalle de la redacción del Evangelio, donde dice claramente que llevaron 60 libras de especias aromáticas. Eso, mis hermanos, es fenomenal. Es algo como para embalsamar unos 30 o 40 cuerpos de personas que han muerto. Eran demasiadas las especias aromáticas que llevaron y eran caras, eran sumamente caras. Y entonces querían ungir el cuerpo de Jesús. Ahora, en Jerusalén, ya he dicho muchas veces en mis mensajes, los que me han escuchado con cierta regularidad, que Jesús vivía allá en el norte, en Galilea, en Nazaret, una aldea campesina sumamente pobre. Ahí vivía Jesucristo. Y ahora está en Jerusalén, que era la ciudad económicamente más cara, más poderosa, más difícil de poder vivir allí. Es como que alguien se fuera a vivir a New York, en donde una renta le puede costar $2,500, $3,000, aunque aquí a Orlando ya le estamos haciendo un poco de competencia, con vendajes nuevos y caros. Una vez más, cuando usted lee los evangelios, el relato de la resurrección, es interesante algunos detalles que están allí que a veces uno no percibe con la clarividencia que deberíamos, porque dice, por ejemplo, que el manto que estaba enrollado en su cabeza estaba doblado en cierto lugar, y dice que era de una tela muy cara. Y varios otros detalles sobre las envolturas de Jesucristo. Probablemente usted ha escuchado el famoso manto de Turín y cosas así. Eran envolturas caras. Ahora, ¿por qué todo esto? Todo esto simplemente para subrayar de que Jesucristo era quien dijo ser. Él no era el criminal que fue colgado en la cruz según el Imperio Romano, sino que él en verdad era el Hijo de Dios. Por eso es que su muerte y su resurrección nos dan un mensaje de esperanza, porque nos enseña que la muerte no tiene la última palabra. Nos enseña de que Dios ha vencido la muerte.
es una nueva perspectiva. ¿Qué significa esto? Que la muerte no tiene la última palabra. Hay una esperanza de vida, que la muerte ha sido vencida y hay una esperanza de un futuro mejor y diferente para nosotros, porque un día seremos llamados por Dios para salir de nuestros sepulcros y unirnos con los que nos han precedido. Es decir, que la resurrección, mis hermanos, tiene un mensaje de esperanza. Una ilustración que aparece en 1 Corintios capítulo 15, si usted lo lee, es un capítulo relacionado con la resurrección. Pero ahí hay una frase importante que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tu aguijón. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron en el campo o lugares un poquito aislados donde hay un montón de alacranes. ¿Alguien le picó un alacrán algún día? Feo. A mí nunca me picó, pero he escuchado muchas historias. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque el alacrán, cuando pica a alguien, descarga su veneno sobre esa persona. Y si ese alacrán usted lo agarra, ya no le hace nada, porque ha descargado el veneno. Él tratará de punzarlo y de hacerle un huequito allí, pero ya descargó el veneno, ya no le puede hacer daño. Y por eso es que el apóstol Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón ya punzó o puyó al Señor Jesucristo, y ahora a nosotros la muerte es un paso a la vida eterna. Y por eso es que tenemos una nueva reorientación de la vida, porque en la muerte encontramos a Dios y en la muerte pasamos a la vida eterna. Nos da una nueva perspectiva de los seres queridos que han partido, de que Dios tiene control de esa situación y un día nos va a juntar con Él. Y por eso es que en medio de la pobreza y la tristeza que podamos vivir mientras transitamos por el valle de muerte y de lágrimas, tenemos la esperanza de una nueva perspectiva que Dios nos da. Es la esperanza que solamente puede ser sostenida en la persona, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie y como símbolo